Hola, buenas tardes. Como ya sabéis, me llamo José Emilio Calderón Ríos. Soy ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica, ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad de Cádiz. También soy ingeniero en materiales y doctor ingeniero por la Universidad de Extremadura. Como también ya os he comentado, mi trayectoria profesional ha estado principalmente basada en la calidad, la seguridad y en el estudio de los materiales, en construcción, con más de 20 años de experiencia, y en esos 20 años he trabajado en edificaciones civiles, en edificios, en centros penitenciarios, en obras marítimas, en obras ferroviarias, y también he estado en redacción de proyectos, ¿vale? He estado tanto en constructora como en asistencia técnica o interventoría, ¿vale? Y impartiré dentro del máster MBA de Dirección de Empresas y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción, el módulo 8, Calidad y Seguridad y Gestión Ambiental en las Empresas de Ingeniería y de Construcción, el tema 1, que ya lo vimos, Calidad, Seguridad y Gestión Ambiental en Empresas de Ingeniería y de Construcción, y el tema que nos aborda ahora, que es la aplicación de un sistema de gestión de seguridad al ámbito de la construcción. Para ello, vamos a ver qué es lo que se entiende o qué es lo que entendemos por construcción, la legislación a la cual tenemos que aplicar cuando estemos implantando el sistema, la implantación propiamente de hecho del sistema, del estándar, dentro del ámbito de la construcción, y unas conclusiones. Pues bien, como he dicho al principio, pues ¿qué entendemos mayormente por construcción? Los que somos del gremio, los que estamos, pues bueno, pues diferenciamos entre obras civiles, que son obras de carretera, obras marítimas, obras ferroviarias, ¿vale? Y que se suelen ver, aunque aquí en España ahora es difícil de ver normalmente, y estas que sí se están empezando a volver a ver y que se ven mucho, que eso es la edificación. Bueno, por Sudamérica, pues sí hay mucha edificación, y aparte de promociones particulares de vivienda, hay el tema de universidades que son privadas, de hospitales, y hay mucha construcción, ¿vale? Una vez de que, bueno, lo vemos así, sabemos más o menos lo que significa la construcción y lo que podemos decir. El Real Decreto 475 de 2007 de la normativa española dice que construcción se puede llamar construcción a una promoción inmobiliaria, a la construcción de edificios, es decir, promoción inmobiliaria se entiende por viviendas particulares, construcción de edificios, bien viviendas de acción social construidas por el Ministerio, o bien hospitales, colegios, etcétera, ¿vale? La construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles, construcción de redes, construcción de otros proyectos de ingeniería civil, demolición y preparación de los terrenos, instalaciones eléctricas de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción, el acabado de los edificios incluso, y otras actividades de construcción especializadas, y se me ocurre como, por ejemplo, cimentaciones especiales y cosas así, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vamos a hablar de la legislación y el estándar OSHA 18001, la norma OSHA 18001, ¿vale? La norma OSHA 18001 se fundamenta en la legislación, normativas y mandatos legales de los distintos países y sectores, siendo sus principales referencias la normativa y especificaciones técnicas de cada sector laboral, ¿vale? Las leyes de prevención y riesgos laborales de cada país, de los institutos de seguridad y higiene de los distintos países y regiones, y la normativa internacional, generalmente la normativa de la OIT, ¿vale? La implantación del sistema de gestión de seguridad y salud, según en la norma OSHA, añade, como ya hemos dicho, un valor a la empresa, ¿vale? Y genera una ventaja competitiva. Además, la correcta y eficaz gestión de los riesgos de la salud, de los riesgos y de la salud,
de sus trabajadores nos permite a la empresa alcanzar una serie de beneficios fundamentales para aumentar su productividad, mejorar su imagen, tanto interna como externa, cara a los clientes potenciales y la sociedad en su conjunto, ¿vale? ¿Qué normativa vamos a ver? Pues bueno, dependiendo de dónde estemos trabajando, si estamos en España, pues tenemos ahí la normativa española, ¿vale? La Ley 31 del 95, la Ley 54 del 2003 sobre prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 39 del 97 y el Real Decreto 604 del 2006. En España, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo lleva realizando una labor muy importante, ¿vale? Tanto en el desarrollo como en el compendio de las distintas normativas de cada sector, ¿vale? Fruto del esfuerzo que realizan por ayudar a conseguir una integración y una sistematización de la prevención de los riesgos laborales y la salud laboral, ¿vale? El Instituto publica una guía que podéis mirar en internet, ¿vale? Que es la guía técnica sobre la integración de la prevención y los riesgos laborales en cualquier sistema general de gestión de cualquier empresa, ¿vale? Tiene para construcción, tiene varios modelos que pueden servirnos de guía para, bueno, para así tener un ejemplo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la guía no tiene carácter vinculante, ¿vale? Pero sí es un documento de referencia, como he dicho. Es decir, ¿qué legislaciones nos podemos encontrar? Pues bueno, pues a mí se me ocurre poner las legislaciones en Latinoamérica. Si nos fuéramos a Europa del Este o cualquier otra también tendría. ¿Alguna pregunta, Neto? Vale. Pues bueno, pues ahí tenemos la ley SAR de Ecuador, ¿vale? El reglamento SAR, intenta mantener un correcto sistema preventivo, ¿vale? Predictivo y correctivo, ¿vale? Mediante la evaluación de riesgos laborales de cada sector, haciendo auditorías documentales, auditorías de verificación e implantación de la dirección de las empresas y de los empleados. Esta ley recoge la necesidad de realizar una verificación exhaustiva de los riesgos potenciales y de lo efectivo de sus cumplimientos y sus requisitos, ¿vale? Al igual que dice el estándar, te recoge unas cuestiones de integración de riesgo para proceder a su implantación, ¿vale? Como el estándar dice que los objetivos sean claros y concisos, conocer perfectamente cuáles son las implicaciones que deben de tener y se deben de considerar en el proceso, seleccionar a los responsables y asignarles, crear un programa de obligado cumplimiento, ¿vale? Eso no lo tiene el estándar, pero bueno, como el estándar se tiene que adaptar a la ley de cada país, pues tendrá que adaptar a absorber lo que ponga la ley de los programas de obligado cumplimiento, ¿vale? Formularios que queden registradas todas las incidencias, que eso sí se hace ¿vale? Documentar la integración y la implantación del proceso preventivo y, bueno, revisar y valorar todo y cada uno de los requisitos con una puntuación cuantitativa específica, es decir, que podamos cuantificarlo. Igualmente, tenemos la ley 29.783 de Perú, ¿vale? Que es una de las últimas leyes que creo que tengo constancia que han sacado, donde sitúa a Perú en vanguardia dentro de los países y regiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego vas a Perú a trabajar y es otra cosa. Pero bueno.
Bueno, la NTP es otra normativa. Si está obligada, si son de obligado cumplimiento, sí, pero yo no creo que las NTP sean de obligado cumplimiento. Aparte de la ley de Perú, tenemos en Chile la 16.744, ¿vale? Que es como se dice allí. Y bueno, yo he estado allí, he estado en España y pues, evidentemente todo tiene... Por eso es la implantación de la nueva ISO 45001 para intentar que sea coherente, o que en todos los países a nivel internacional que se implante, hagamos todos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en España, el máximo responsable de lo que pasa en una obra es el prevencionista, ¿vale? Es decir, el responsable de calidad de seguridad, que aquí se llama prevencionista, por eso de la prevención de riesgos laborales. En Chile se le dice el segurito, así en forma coloquial, o el de seguridad, pero bueno, en España es el prevencionista, pues es el máximo responsable de lo que pasa en la obra, desde que la firma, que luego lo veremos, y lo colegia, hace que se hace responsable del funcionamiento. Sin embargo, en Chile, independientemente de que si hay algún problema, aparte del prevencionista, por la dirección de obra y la propiedad y todos los demás están involucrados, pero el máximo responsable y el que tiene que tener un seguro de responsabilidad civil suficientemente importante, dependiendo del tipo de obra en la cual esté involucrado, es el prevencionista, sobre todo a nivel particular. Ya a nivel de grandes empresas, bueno, pues el propio ministerio tiene su propio gabinete de prevención, que es el que hace y deshace todo lo referente a que el contratista tiene que hacer, porque en realidad el que tiene que desarrollar, tú puedes supervisar el plan, pero el que tiene que desarrollar el plan es el contratista, ¿vale? Pues bueno, como te comentaba, en Chile el máximo responsable, al contrario que en España, es el mandante, el director de las obras o el responsable de las obras. Primero, en cuanto hay un accidente, evidentemente tanto el de... Primero va el mandante, que es el responsable, luego va el prevencionista de la constructora y en último caso el prevencionista de la asistencia técnica de la interventoría, que siempre puede decir que él lo dijo pero nadie le hizo caso. ¿Vale? En España no, en España intentan que toda la culpa sea para el prevencionista, ¿vale? Sin embargo, la normativa chilena contempla, es verdad, que haya un seguro social a cargo del empleador, es decir, la contrata. De hecho, tanto nosotros como nosotros que damos interventoría o asistencia técnica, como SACIR, que era la contrata, tuvimos que tener un seguro internacional que nos cubriera por ser empresas españolas, y ese seguro era un aval que sin él no podías empezar la obra, que en caso de que hubiera algún problema el mandante lo ejecutaba, ¿vale? Es decir, que el responsable es el mandante, pero el mandante se cuidaba bien las espaldas, ¿vale? Y la última que tengo puesto ahí es la ley 1072 del 2015 de Colombia, ¿vale? Hola Isabel, buenas, no te preocupes. Estamos hablando de la legislación y el estándar, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, como ya habíamos dicho,
anteriormente, el estándar OSHA 18001 se fundamenta en la metodología de la mejora continua, ¿vale? A la que se refiere el ciclo PDCA, ¿vale? O el ciclo GABO. Es decir, como habíamos dicho, planificar, hacer, verificar, ¿vale? Y actuar, ¿vale? Pues bueno, pues el estándar mínimo del sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajos, pues tiene que tener pues una identificación general de la empresa y el centro de trabajo. Es decir, nosotros cuando entramos en una empresa de construcción, o cuando estamos realizando un proyecto, pues tenemos que ver el proyecto de qué es. Y cuando entramos en una empresa, pues tenemos que saber, bueno, pues si es una gran multinacional, pues ya nos vendrá impuesto de más arriba del departamento el estándar de cuál es la política de seguridad de la empresa, quiénes son los responsables. Ya todo ese trabajo lo tenemos más o menos dirigido o enfocado de una manera clara, ¿vale? Es decir, dentro de la identificación y la generalidad de la empresa, pues bueno, pues veo si va a ser una obra pequeñita a las afueras de la ciudad, porque es un centro de transformación eléctrico, o veo si va a ser una actuación de una mejora de la calzada o una mejora de las calles del centro de la ciudad, que eso es lo más horroroso del mundo, o a lo mejor son 25 kilómetros de carretera de nueva edificación allí en el desierto del Gobi. Es decir, tengo que identificar el centro de trabajo y qué proyecto es el que tengo que hacer para saber qué planificación tengo que hacer, qué procedimientos tengo que utilizar, porque evidentemente los procedimientos están estandarizados. Es decir, el procedimiento que yo tengo que tener en cuenta cuando se hace una excavación a cielo descubierto, pues es distinto que el procedimiento cuando se hace una excavación por voladura. Y es distinto si transporto el material con carretilla o con volquete, o transporto el material con camiones 747, que solo la rueda mide 2 metros y pico. Entonces, pues, es decir, lo primero es identificar y ver en qué empresa estoy, si tengo algo donde basarme, si es una empresa mediana o pequeña, o cuando empiece a funcionar la ISO 45001, que la ISO se basa en el estándar. Tendremos muchas cosas, pero andaremos un poco perdidos entre cómo hago esto, si esto se hace igual, si esto no se hace igual. Se le podrá consultar tranquilamente a Enor, que va a poner para ello un gabinete de expertos que te contestará, porque ellos son los primeros interesados en que tú te certifiques con ellos, ¿vale? Pero en principio lo que tenemos que hacer es eso: identificar y ver, ¿vale? Luego, ver qué recursos tenemos. Es decir, si vas a hacer solo una persona, porque la obra es muy pequeñita, o esa persona va a estar en varias obras porque como es muy chica, la empresa también es muy pequeña, tiene un mismo jefe de seguridad y salud para toda su empresa, y tienes que estar dando saltos. Una semana voy a una obra, 2 días a otra, que también los hay, igual que nos puede pasar en calidad, que las intervenciones ahora sean tan pequeñas que bueno, que no tengas recursos suficientes para poder poner una persona dedicada a tiempo completo a ese sitio, ¿no? Entonces, pues ver qué recursos tenemos, ver si tiene un sistema de gestión, ¿vale? Ver si dentro del sistema tenemos la gestión de la salud, que ya no sé si he comentado. Por ejemplo, otra cosa que me sorprendió: en España, cuando te contratan, te hacen un reconocimiento médico, no para impedir que trabajes, ¿no?, sino para saber cuál es tu estado de salud cuando has entrado a trabajar. ¿Para qué? Para luego cada año te vuelven a hacer el mismo reconocimiento médico y ver si tu salud se está deteriorando o está empeorando por causas del trabajo. Es decir, si cuando tú entras en el reconocimiento médico te incluye a partir de los 45 años un electrocardiograma, el análisis clínico, el análisis de sangre, una audiometría
un aspirograma, es decir, si tú trabajas en una mina o tú trabajas en un camión transportando tierra, ¿vale? A la hora de mover la tierra del desmonte al terraplén, o trabajas en un edificio que estás pintando, si tú pierdes la capacidad pulmonar porque no te pones la máscara o porque aunque te pones la máscara no hay suficientes elementos preventivos para que los gases salgan, el polvo se vaya, o no se riegan los caminos por donde tienes que ir con el camión y siempre hay excesivo polvo, con lo cual hay polvo de suspensión, te tragas el polvo y aparte tienes poca visibilidad, hay muchos más riesgos y peligros en ese transporte, ¿no? Pues bueno, pues si empeora tu salud, si no tienes una referencia, no sabes dónde comparar. Es decir, ahora me asfixio, bueno, pero ¿y antes no te asfixiabas? Por eso yo espero que la ISO más o menos nos uniforme en todo lo que hagamos, ¿no? Porque claro, el contratista, pues claro, llegó y dice, aquí no hay que hacer reconocimiento médico, tengo a 60 o 70 personas contratadas, pues me ahorro el reconocimiento médico de 60 o 70 personas. Y como no es obligatorio hacerlo, pues no lo hago. Entonces, tenemos que saber si tenemos gestión y luego, sobre todo, si con la normativa bajo el brazo, si es obligatorio. Si no es de obligado cumplimiento, pues no la tendremos. ¿Vale? Buenas tardes, Alejandro. ¿Alguna pregunta, alguna cosa, alguna cuestión? Sí, son más que es un estudio previo de lo que tienes. Ya luego le podrás poner las medidas que tú consideres, pero más que una medida preventiva, Isabel, es que cuando tú estás transportando en todos los caminos auxiliares a la obra por donde pasan camiones y pasan vehículos, en épocas de verano siempre tienen que estar suficientemente regados para que el polvo no se levante, por los propios vecinos que pueda haber en esos caminos y por los propios trabajadores que lo utilicen. Más que una medida preventiva, dentro del procedimiento tiene que estar que cada X tiempo se riegue. Y si hace conforme vaya subiendo la temperatura y se vaya desecando antes el camino, habrá que regar más, que cuando nos vayamos al invierno, que las noches son más largas, las mañanas son más cortas, se deseca menos el camino, incluso que hay lluvia y entonces no hace falta regarlo. En una obra, aunque sea una obra de un edificio, la zona donde se va a hormigonar siempre se riega, ¿vale? Y por donde van a entrar donde entran los camiones para descargar el hormigón, también se riega, porque allí hay muchas personas que no tienen que tener mascarilla, porque su trabajo no lo obliga, pero sí debe de haber las suficientes medidas de prevención, debe de estar dentro del procedimiento de que se tiene que regar como forma general. ¿Vale? Hola Carlos, buenas tardes. Después de la gestión de peligros y riesgos, pues ve a qué me enfrento, ¿no? Ver de cada uno de los procedimientos constructivos que tiene mi estándar de calidad y ver cómo lo vamos, y que tiene mi proyecto. Si me dice que tengo que hacer una cimentación profunda, pues habrá que tener, si me dicen que voy a hacer una losa, si me dicen pues cada uno de los peligros y los riesgos y cómo vamos a afrontarlos, ¿no? Cómo vamos a intentar que no pase nada, ¿vale? La gestión de amenazas, la auditoría y el mejoramiento, ¿no? Más o menos, para que tengáis una idea, para el caso práctico, ¿vale? Si buscáis en la estructura de la norma, del estándar, pues bueno, pues lo primero que hay es un objeto o campo de aplicación, ¿vale? El segundo sería consultar la legislación, ¿vale? Términos y definiciones,
dentro de lo que sería la estructura, ¿vale? Para que todo el mundo, cuando haya algo que no, algún término o alguna cosa porque hay términos que que no todo el mundo entiende. Por ejemplo, yo cuando fui a Chile decía mucho el hueco de la escalera, el hueco del ascensor, y allí la palabra hueco no es una palabra bien sonante, es una palabra malsonante. No sé si alguno sabe el significado, pero bueno. ¿Vale? Los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud. En esos requisitos pondremos los requisitos generales, la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? La planificación, donde en la planificación tendremos la identificación de peligro, evaluación y control de riesgo, los requisitos generales y otros requisitos, ¿vale? Los objetivos y los programas. Y luego también tendremos la implementación y la operación. Dentro de la implementación y la operación tenemos los recursos, las funciones, las responsabilidades y la autoridad, ¿vale? Las competencias, la formación y la toma de conciencia. En algunos otros sitios se llama de otra manera, pero vamos. Es que el trabajador firme que sabe que ha tomado conciencia de cuáles son los riesgos que tiene su puesto de trabajo, ¿vale? La comunicación, la participación y la consulta, ¿vale? Luego sería la verificación. Dentro de la verificación tendríamos el seguimiento y la medición del desempeño, ¿vale? La evaluación del cumplimiento legal, la investigación de los incidentes, de las no conformidades, de las acciones correctivas y preventivas, la investigación de los incidentes, ¿vale? En sí mismo, las no conformidades abiertas, y si se han abierto no conformidades, si eso ha derivado en una acción correctiva o no, ¿vale? ¿Cuándo se hace una acción correctiva? Bueno, pues cuando hay una no conformidad muy repetida, es decir, que hemos valorado mal, bien la formación, bien el peligro, bien la gestión de peligro de amenaza, y nos encontramos que se repite esa no conformidad en varias veces durante la obra. Bueno, pues entonces hay que hacer una acción correctiva, y lo normal es revisar el procedimiento, ¿vale? O revisar donde está el fallo para corregirlo, ¿vale? Dentro de la verificación también tendremos el control de registro, ¿vale? Y dentro de la verificación podemos tener lo que es la auditoría interna. Una vez que hemos pasado la auditoría interna, hay una revisión por parte de la dirección, y una vez que hay una revisión por parte de la dirección y un de estos de mejora, pues ya podemos pedir una auditoría externa y una certificación, porque toda empresa que implante el estándar, como ya comentaba antes, lo que busca es la certificación, ¿vale? Bueno. Como ya he dicho, la empresa tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente, aunque no sea el estándar, todas las empresas deben de tener un sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Vale? Me estoy frío. No, bueno. Buenas tardes a Jonathan y a Ronald, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Bueno, pues como ya hemos dicho antes, bueno, la empresa debe disponer de personas y recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso depende de la magnitud de la empresa y de la magnitud de la obra, ¿vale? No va a tener los mismos recursos para un centro de transformación, por decir una obra pequeñita, ¿vale? Que para un centro penitenciario, la construcción de un nuevo centro penitenciario, ¿vale? O la construcción de una estación de metrotren,
¿vale? Dentro de lo que sí debe de tener, sea mayor o sea menor, la empresa debe de diseñar y ejecutar un plan de formación, ¿vale? De capacitación en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿vale? Todo el mundo tiene que tener su charla, tiene que tener su toma de conciencia de lo que implica su puesto de trabajo y cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas, ¿vale? La empresa tiene que tener una política de seguridad en el trabajo, sea del tamaño que sea, y tiene que tener unos objetivos claros con las prioridades identificadas y sobre todo que sean medibles, ¿vale? Como ya hemos dicho varias veces. Y luego un plan anual o un plan de trabajo. Eso de anual, pues bueno, lo podemos obviar porque hay obras que se dilatan en el tiempo y hay obras que duran menos de un año. Con lo cual el plan anual ahí tiene poca validez. Es decir, tú no puedes, cuando la obra dura muy poco, no puedes planificar lo que quieres hacer durante, es decir, tú vas adaptándote a cómo evoluciona la obra. ¿Alguna cuestión? Vale. Ahí vamos a ver la gestión de la salud, ¿vale? Ya he dicho que a mí me resultó raro que cuando yo estuve trabajando en Chile, en el Rancagua Express, pues bueno, ahí solo te pedían reconocimiento de un reconocimiento médico si tenías algunos trabajos especiales, es decir, cuando trabajabas en altura, si tenías que pasar un reconocimiento médico específico que dijera que eras apto para trabajar en altura, es decir, que no tenías vértigo ni nada por el estilo, que pusiera en peligro tu vida por trabajar en altura, es decir, todo el que trabajaba en altura, pues, va arreglando la cubierta de un galpón que había allí, todos tenían que tener el reconocimiento médico. De hecho, hubo un compañero que tenía vértigo y no pasó el reconocimiento médico y él no podía subir. Incluso había algún que otro compañero, algún jefe que no había pasado el reconocimiento médico y no lo dejé de subir al techo, por muy director de obra, por muy jefe de obra que fuera. Él tenía que tener el requisito y si no cumplía el requisito no se podía subir, porque si pasaba algo, no, más que una formación específica, no es una formación específica, es principalmente que puede trabajar en altura. Hay gente que cuando trabaja en altura, pues a lo mejor se marea, le da vértigo, principalmente tiene problemas de oído. Cuando tienes problemas de oído, sueles tener bastante vértigo, entonces conforme vas trabajando en altura, la presión en los oídos pues te hace pasarlo mal, sentirte mal, y entonces pues no eres apto para trabajar en altura. Si tienes mucha miopía, pues tampoco, porque un tío que ve poco a 5 metros de altura, pues puede ser un peligro para él, ¿no? Y entonces pues eso es principalmente lo que te hacían en ese reconocimiento. Vale, pues bueno, pues dentro de la gestión de la salud, pues bueno, hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están especificados los peligros, los riesgos y los riesgos prioritarios, como ya he dicho. Pues bueno, pues si estamos en una carretera y estamos haciendo una explanación y levantamos polvo, pues tenemos que tener en cuenta pues eso, que los trabajadores no pueden ir con mascarilla. Es decir, tú puedes hacer que un trabajador que está 8 horas en un camión lleve una faja, ¿vale? Pero no lo puedes llevar 8 horas con mascarilla. Luego lo que tienes que conseguir es disminuir lo máximo posible las emisiones de polvo, ¿vale? En suspensión. Que las empresas registran, reportan e investigan las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes de trabajo, ¿vale? Esto que ya te digo que yo lo puse aquí, pero que normal, no sé, ahora me comentáis si en vuestros respectivos países se aplica o no se aplica. A todos los trabajadores se les practican exámenes médicos laborales
según los requisitos vigentes. Es decir, aquí en España es un requisito de que todos los años se pase el reconocimiento médico. Y las empresas tienen un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios. Sí, puedes renunciar. Es decir, pero bueno, ya no, luego no, si tú renuncias, no puedes alegar una enfermedad laboral. Sí. Si tú mantienes todos los trabajadores que se han visto perjudicados por el amianto, se puede ver su deterioro laboral por estar expuesto al amianto gracias a un reconocimiento médico anual exhaustivo. Si en alguno de los años no lo has hecho o no tienes ese seguimiento, luego no puedes pedir, aunque sí pueda pedir por otros lados, los daños y perjuicios de la empresa por haberte expuesto a ese material. Cuando no se sabía, ya se sabe que el amianto, cuando te encuentras algo de amianto, en España viene, vamos, como si fueran unos extraterrestres, vienes con traje, te paran la obra, estás 2 o 3 días a la espera hasta que lo desmontan todo. Ya te digo, como el extraterrestre de T, los tíos con los trajes, pues bueno, que es como deben de venir, pero te lo paralizan todo. Eso es lo que menos le gusta a un jefe de obra. No, está totalmente prohibido trabajar con el amianto. Si tú encuentras algo de amianto, es decir, ya lo que puedas encontrar de amianto, por ejemplo, en la obra de Extremadura del AVE, pasábamos cerca de un antiguo establo y la cubierta era de amianto. Entonces tuvimos que llamar para que viniera una empresa especializada, independientemente de que yo fuera el que supervisaba la seguridad por parte de... Pero vamos, ya en el proyecto venía, porque como se sabía que pasaba por allí y aquello había que derribarlo, aquellas casas y aquellos sitios había que derribarlo, pues la demolición estaba ya programada. Y como se sabía que era con amianto, pues se estuvo trabajando con las autoridades sanitarias para que te dieran el permiso, y luego se contrató una empresa especializada que fue la que mandó a esos trabajadores, y durante un fin de semana duró de viernes a martes, y durante ese tiempo estuvieron desmontando una a una las placas. Eso de tirar las placas, no, hasta que no dejaron solo lo que era el ladrillo y el hormigón, no se pudo derrumbar nada. Es decir, en el día de hoy no se puede trabajar. Lo que pasa es que los trabajadores que habían trabajado con el amianto anteriormente, antes de saberse, no pueden saber el deterioro que tienen en la salud. Es decir, si yo soy supervisor de instalaciones radioactivas, ¿vale? Y yo pues estoy en un búnker, estoy en mi oficina, y a unos, 400, 500 metros hay un búnker donde se guardan los equipos para la medición de densidades en el suelo, que son los equipos de radioactivos, ¿vale? Y entonces yo cada año me hacen una analítica en la cual se ve si he estado expuesto o no he estado expuesto a esas radiaciones, a esa ionización, ¿no? Y entonces, como es un ensayo de sangre específico, se ve si tengo o no tengo isótopos radioactivos, porque no deja de ser una absorción. Entonces, pues, de momento no ha pasado nada, pero si lo tuviese, pues, o a lo mejor, o está mal montado el búnker, que no es así, o yo me he expuesto más de la cuenta sin necesidad, y lo que hacen es que durante un tiempo pues o me trasladan de oficina y hago otra cosa, no puedo estar allí. Otro caso peor
es el caso de los soldadores. Vemos cuando montamos estructuras metálicas que hay muchos soldadores, ¿vale? Y luego vienen a revisarlo. ¿Quién viene a revisar la soldadura? Pues bueno, las soldaduras vienen a revisarla a través de radiografías, ¿no? Y eso son exposición a rayos X. De hecho, cuando se va a hacer una radiografía, todo el centro se suele hacer de noche cuando no hay nadie trabajando, porque el único que puede estar allí, que se expone a esa radiación, es el operador. Cuando nos hacen una radiografía en cualquier lado, solo te dejan expuestas a la máquina la zona donde te van a hacer la radiografía, donde no te ponen un parapeto de esos de plomo que pesa que no veas para que no te irradie la otra parte del cuerpo, porque el hecho de irradiarte es nocivo para la salud. Pero el que trabaja haciendo radiografías, pues tiene que trabajar. ¿Qué pasa? Que cuando se ha expuesto porque ha hecho muchas horas o porque ha hecho un mal uso del equipo o por cualquier otra circunstancia, el equipo falla, está expuesto y ha tomado más radiación de la mínima admisible para la salud humana en un año, pues automáticamente lo ponen a hacer otra cosa y lo suspenden durante 4 o 5 meses hasta que le vuelven a hacer la analítica y bajan los indicadores. Entonces eso solo se puede hacer si tienes un seguimiento de la salud, ¿no? Si no lo pueden hacer. Entonces yo creo, vamos, en Chile sí he visto yo búnker, porque ya te digo, el densímetro se utiliza a nivel mundial. Hay uno que es el americano, que es de la marca Trossler, ¿vale? Y otro que es el europeo, pero los dos se utilizan. Y de hecho, después de X tiempo, tiene unos 10 o 15 años, salvo que haya algún problema o haya habido algún accidente, tienes que para darle bajo un equipo, tienes bastantes problemas a la hora de buscar un depósito que asisten partículas radioactivas, porque eso no para de emitir radiación nunca. De partículas radioactivas siempre está emitiendo. Entonces, cuando hay un accidente o cuando alguna vez han robado en alguna obra, no. Normalmente cuando lo transportan no debes de parar, pero alguna vez han parado y alguien ha visto una caja así muy grande y dice, esto tiene que ser algo, y ha salido publicado por todas partes y en televisión y en prensa que tuvieran cuidado, que era una de esos radioactivos y que bueno, y al final aparecía, ¿no? El susto y ya está. Y alguna que otra vez, pues algún rulo o alguna historia ha pillado a alguno, se ha quedado la cápsula en la Tierra, y entonces ha habido que llamar a los del Consejo de Seguridad Nuclear para que vengan a retirarlo. Lo que es de segunda mano es que tengo ahí una raya. No, en teoría, vamos a ver. Tú no puedes comprar de segunda mano. Lo que tú puedes comprar, aquí en España se ha dado mucho que con la crisis ha habido empresas que han comprado a otras empresas por poco dinero. Y entonces, dentro de todo lo que tenía esa empresa, pues a lo mejor tenía un equipo radioactivo. Entonces tú tenías que comprar. Lo que tenías que hacer, ese equipo radioactivo que estaba dado de alta en la empresa Eptinsa, pues lo ha comprado la empresa Pepito, y Pepito es el responsable de ese equipo, lo tiene que comunicar al Consejo de Seguridad Nacional, ¿vale? Y nuclear, perdón. Y una vez que se lo ha comunicado, pues tienes que tener suficiente espacio en el búnker para colocarlo, y si no, directamente lo tienes que dar de baja, no te puedes quedar con él. O lo tienes que mandar a una obra y hacer un búnker periférico que dependa de tu, pero vamos, eso tiene muchos papeles, eso no lo puedes comprar, puedes adquirirlo, pero dentro de una compra mayor no puedes comprar, nadie te puede vender un equipo de segunda mano, ¿vale? Ni siquiera cuando tú lo compras lo puedes devolver. Es decir, una vez que la has comprado, el problema es tuyo.
¿vale? Seguimos con... perdón, estoy... ¿Alguna pregunta? Vale. Pues bueno, seguimos con la gestión de peligros y riesgos. Pues bueno, hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios. ¿Vale? Se formulan las acciones y medidas de prevención y control para intervenir los riesgos físicos prioritarios y los mecanismos para garantizar que ellas se realicen. Es decir, no solo decimos lo que hay que hacer, sino ver que lo han hecho. Si están haciendo una excavación, ¿vale? Pues lo normal es que en todas las obras se ven cuando hay un pozo de cualquier cosa, se ponen una varilla en el perímetro y se ponen mallas de esta amarilla o naranja para el que esté lo vea. Si es en una ciudad y estamos arreglando una acera o estamos arreglando una carretera, estamos ampliándola y estamos haciendo un filo en el cual hay una caída a distinto nivel, pues se baliza toda la longitud, se coloca la malla y si de noche va a haber circulación, pues estamos obligados a poner unos pilotos reflectantes para que todo el que conduzca o pase por allí sepa que allí hay un peligro, que no se acerque. ¿Vale? Sí, eso tiene que estar todo documentado en nuestro plan. Si tenemos equipos radioactivos, pues los equipos radioactivos que tengamos, quién los puede utilizar, quién es el personal que está autorizado, y luego el búnker y todo el equipo pues, tiene otro tratamiento especial que le tienes que presentar al Consejo de Seguridad Nuclear, y el Consejo de Seguridad Nuclear anualmente viene a revisarte. Viene a revisarte los equipos hay que hacerle pruebas de hermeticidad, cada mes o mes y medio como mucho tienes que hacer una medición con un aparato que se llama Geiger a un metro, a 5 metros, a 10 metros, a 20 metros, para ver cómo va variando la posible emisión que tenga, ¿vale? También tienes que mandar tu dosímetro personal cada mes para que se vea a la radiación que has estado expuesto. Y bueno, y eso todo tiene que estar documentado. Si no tienes problemas, te pueden cerrar el chiringuito, y si te cierran el chiringuito, a ver cómo hacerla para poder hacer ensayos y eso, ¿no? Para poder seguir trabajando. Se formulan las acciones y medidas de prevención y control para intervenir. Bueno, normalmente hay en la gestión de peligros y riesgos, pues bueno, pues puede ser que nosotros lo tengamos que hacer, o si la empresa es lo suficientemente grande, tienen contratado a una empresa de prevención, ¿no? Y entonces, pues dependiendo del tipo de trabajo que tengas, pues bueno, pues tienes riesgos ergonómicos, tienes riesgos físicos, tienes riesgos biológicos, ¿vale? Bueno, voy a volver a decir. Tiene riesgos químicos, bueno, riesgo económico desde el secretario o la secretaria o el de contabilidad, bueno, pues la altura del equipo del ordenador de la pantalla, el teclado, la posición de los pies porque están mucho tiempo sentados, la iluminación de la oficina. Entonces, todo eso lo mide. Si lo tenemos que hacer nosotros, necesitamos tener muchas más herramientas, muchas más personas, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, bueno, pues cuáles son los riesgos físicos y químicos. Bueno, pues los riesgos químicos que nos podemos encontrar, pues nos podemos encontrar, bueno, pues cuando los que trabajan con el hormigón y trabajan con el cemento, ¿vale? Si en vez de ponerse los guantes para trabajar con ellos, lo tocan directamente con las manos, pues bueno, pues luego tienen problemas de dermatitis, ¿vale? Otro riesgo que tenemos que tener en cuenta, el riesgo público, es decir, si estamos trabajando en la vía pública y tenemos que dejar un paso o una servidumbre, bien a porque estemos en medio de la calle o porque tenemos una comuna, no me sale la palabra. Tengamos que darle acceso a alguien a su vivienda, ¿vale?
porque sea una urbanización, vale, no me salía, perdón, por una urbanización, pues evidentemente hay una servidumbre y todas las cosas que pasen ahí pueden achacarnos que sea culpa nuestra, ¿vale? Distinto es que tú, porque tengan posibilidad de entrar por otro lado y cortes por ahí y alguien se meta por ahí y tenga un accidente, ya no es culpa tuya, pero si tienes que dejar un paso de servidumbre, tanto a peatones como a vehículos, tienes que mantenerlo perfectamente señalizado para que se vean los peligros. Si necesitas poner señalización por la mañana porque haya mucho tráfico con con alguien con una paleta de stop o lo que sea, también lo tienes que poner, o semáforo, lo que tú quieras, pero tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que a veces no lo tenemos en cuenta en nuestro plan, los riesgos públicos, ¿vale? Y bueno, ya los riesgos psicosociales, que eso ya es... Aquí, bueno, a todos los trabajadores, como sabemos, le tenemos que dar EPI o EPP, bueno, y luego si existe y se ejecuta un plan de mantenimiento de las instalaciones y de los equipos y de las herramientas. Es decir, ya he comentado que a los equipos, en este caso por ser una construcción y por hablar de suelo y por hablar de equipos radioactivos, pues los equipos de radioactivos tienen su mantenimiento, tienes que hacer la hermeticidad, tienes que hacerle un seguimiento. Pues bueno, pues si tenemos una instalación eléctrica, normalmente si estamos en medio de la nada y nos han puesto una instalación eléctrica provisoria, pues normalmente tenemos allí a un eléctrico que vigila que la instalación, o que va de vez en cuando y nos ve que la instalación está perfectamente. Sobre todo a los equipos informáticos le pone un SAI, por si salta la luz, que te dé tiempo a pararlo y las subidas y bajadas de tensión no tengan ningún problema. Pero bueno, hay alguien siempre constantemente mirando que en los equipos electrógenos que hay en la obra haya pica de tierra, que cuesta mucho trabajo ponerla, y normalmente todos los equipos tienen que venir, y si no vienen, lo que tenemos que hacer es rechazar el equipo y que nos traigan uno en condiciones, ¿vale? Y hay un seguimiento, bueno, pues para trabajar lo más seguro que se pueda, ¿vale? La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales, los incidentes y los accidentes de trabajo. La empresa tiene un plan de inspecciones sistemáticas, es decir, en eso cometemos muchos errores. Vamos, cuando yo estaba en la contrata solía ir indistintamente donde me daba la gana, como me daba la gana y como quería, y siempre cogías a alguien haciendo el cabra, subió a algún sitio como en un momento no pasando de un lado a otro sin tener línea de vida, haciendo el cabra. Y normalmente lo que pasa es que cuando te van a auditar te avisan. Entonces, pues ese día pues todo va perfecto. O cuando viene a visitarte la dirección de obra, ese mismo día sabe que van a venir a visitarte. No te hacen visitas por sorpresa. La visita por sorpresa la tienes que hacer tú dentro de tu propia empresa, y eso es buscarte conflictos, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Igual que cuando tienes calidad, cuando eres también el responsable de calidad, si hay un material o un ensayo de algo que da mal, pues, hijo mío, da mal, que lo hubieran hecho bien. Entonces, más que tener un plan de inspecciones, pues bueno, hay que hacer inspecciones sistemáticas, sin aviso. Y bueno, pues cuando estamos trabajando, que el centro de trabajo no está en un centro urbano, que no tiene todo el mundo acceso a unas condiciones sanitarias básicas, pues bueno, pues tener allí nuestras duchas, nuestros vestidores y nuestros baños, que normalmente son químicos, y cuando se tienen unos baños químicos lo que hay que hacer es mantenerlo, no llegar el primer día a poner la zona de faena, dejar el baño químico allí y cuando acabe te lo traes. Allí no hay quien entre al tercer día, ¿vale? Ya estamos terminando, ¿vale? La gestión de amenazas, pues bueno, la empresa tiene que desarrollar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Es decir, ¿dónde es muy importante? Bueno, en la obra de construcción, sí, por ejemplo, en Cáceres, en una obra de carretera, como
había más de 2 horas de desplazamiento desde el puente, desde el centro, desde la obra a cualquier centro hospitalario, pues nos obligaron a tener, además de una ambulancia propia, para que no se tardaran 2 horas en venir la ambulancia y 2 horas en llegar, con lo cual el herido iba a estar bastante maltrecho después de 4 horas de espera a que lo atendieran. Nos hicieron hacer un helipuerto para casos de mucha necesidad, pudiera un helicóptero sanitario allí al lado del puente de poder aterrizar. Entonces, en una obra de construcción de determinadas características, pues te hacen tener eso. Incluso nos hicieron tener no un médico, pero sí una enfermera, para que prestaran los primeros auxilios, ¿no? En otro sitio que es muy importante tener un plan de emergencia, pues un sitio donde es muy importante tener un plan de emergencia y que salva muchas vidas en caso de accidentes, es en una mina, ¿vale? Cuando tenemos una mina de carbón, una mina subterránea, cuando hay un accidente grave como un derrumbamiento o algo, es súper importante poder tener una rapidez en la respuesta para poder sacar, si es posible, a cuantas más personas mejor. ¿Vale? Ya una vez que lo tenemos todo, pues bueno, lo que hemos dicho, hay una auditoría interna donde se miden los indicadores específicos, la gestión y los resultados, ¿vale? Y una vez que se ha informado a la alta dirección, pues bueno, pues ya se ve dónde podemos mejorar, dónde podemos hacer acciones correctivas y preventivas en base a los resultados de esa auditoría. Ahora vamos a hablar concretamente de la ley española, ¿vale? Del Plan de Seguridad y Salud, que es el PSS que se dice ahí, ¿vale? Bueno, pues dentro de la implantación de la normativa española sin el estándar, que todavía no es nada obligatorio, ¿vale? Si el que tiene el estándar lo tiene porque quiere. Cuando ya entre en vigor la ISO, pues ya todos tendrán que certificarse y ya será, se adaptará el plan de seguridad y de salud a lo que nos marque la norma ISO 45001, ¿vale? Pues bueno, pues las preguntas ahí que pongo yo las intentaré contestar. ¿Cuándo se debe elaborar un plan de seguridad y salud? Bueno, pues el plan de seguridad y salud se elabora antes del comienzo de los trabajos, ¿vale? Y se elabora siempre que exista un proyecto de ejecución o elaboración o un estudio básico, ¿vale? O un estudio. ¿Cuándo deberá ser elaborado? Pues bueno, debe ser elaborado antes de iniciar los trabajos. Es decir, antes de empezar la obra, tiene que tener el mandante en su mesa el plan de calidad, el seguro de responsabilidad civil, el plan de calidad y el plan de prevención, ¿vale? Sin eso, aprobado, no da el visto bueno para que comiencen las obras. En algunos casos, políticamente sí se da, pero no se debe dar, ¿vale? ¿Quién lo realiza? Pues bueno, la obligación de realizarlo corresponde al contratista, ¿vale? Entendiendo por contratista una persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor con medios humanos y materiales propios o ajenos el compromiso de ejecutar la totalidad de las obras, ¿vale? Es decir, el que ha ofertado o el que ha licitado y se ha llevado esa obra, aparte del plan básico que viene en el proyecto, como él, una vez que licita la obra y se la dan, puede hacer modificaciones a cero, pues si hay alguna modificación o hay algo, tiene que presentar el plan. Y si no, tiene que presentar que está conforme con el plan que viene. Normalmente las empresas suelen tener su propio departamento y crean un plan según los procedimientos constructivos que ellos tengan, ¿no? ¿Quién aprueba el plan? Bueno, pues en las obras privadas es elaborado por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, ¿vale? Y la aprobación se realiza mediante un acta de aprobación que suele visarse en un colegio profesional. Es decir, yo lo tengo que hacer antes, pero luego durante la ejecución de las obras lo tengo que ir haciéndole un seguimiento. Si ha variado algo, ¿no? Le estoy contando un poco la siguiente pregunta, que si se puede modificar, ¿no? Pero claro, como he dicho antes, que es antes, y ahora digo que durante la duración de la obra, lo quería un poco puntualizar, ¿vale? Cuando las obras son públicas, lo aprueba la administración pública que haya adjudicado la obra, ¿vale? Pero
con un informe favorable del coordinador y un visado por colegio profesional, ¿vale? Las administraciones públicas suelen tener su propio departamento o, en su caso, haber contratado a una empresa para que lo fiscalice, y entonces el coordinador de seguridad de esa empresa o de su departamento da el visto bueno, y el visado del colegio, pues bueno, dependiendo de una cosa u otra, lo hace la empresa que han subcontratado, o si es del propio ministerio, el visado lo hace el contratista, ¿vale? ¿Cuántos planes de seguridad y salud son necesarios elaborar en la obra? Pues es obligatorio elaborar tantos planes como el contratista haya en la obra. Es decir, normalmente las empresas grandes lo que suelen hacer es fraccionar a cachos la obra y contratar a varios subcontratistas. Es decir, si tienen una obra muy grande, pues de 20 kilómetros, pues cada 5 kilómetros ponen un subcontratista, o cada 10 kilómetros, dependiendo del subcontratista que tenga, para hacer las obras de drenaje. Y empiezan por un lado y empiezan por otro para terminar, para que la producción sea la máxima posible. Entonces, cada uno de los contratistas tiene su propio plan. Entonces, cada vez que alguien aporta algo nuevo al plan que nosotros tenemos que irlo actualizando, ¿vale? Y lo último, bueno, por último, ya la última pregunta ya lo he contestado. ¿Se puede modificar un plan de seguridad? Bueno, un plan de seguridad y salud no solo se puede, sino además se debe, ¿no? Tiene que ser un documento abierto, y ya he dicho que a menudo durante la elaboración el contratista no dispone de toda la información exacta sobre los recursos y los métodos que serán empleados en la ejecución, o a lo mejor lo que he dicho antes, no es lo mismo que esté planteado una excavación a cielo abierto, ¿vale?, que haya que hacer una voladura. Pues entonces, en caso de que haya que hacer una voladura, pues tenemos que hacer otro tipo de prevención, ¿vale? Dentro de los planes de seguridad y salud suele haber fichas descriptivas y aclaratorias. Simplemente decir que estas fichas descriptivas me las encontré en una obra como asistencia técnica en una obra de carretera. Eso no aplica, ¿no? Entonces, como ya he dicho, hay empresas que tienen un potente departamento detrás. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es cauto con el trabajo que hacemos y no hacer un copia y pega. Y ya para terminar, pues bueno, pues hablamos de las conclusiones de siempre, ¿no? El empresario debe establecer en su organización un modelo preventivo que garantice la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿vale? Y los que accedan a las instalaciones bajo su autoridad, ¿vale? La normativa de prevención de riesgos laborales, el PRL, ¿vale?, no solo exige que se establezca un modelo preventivo, sino también que haya auditoría, que haya una forma de controlarlo, dicho modelo, ¿no?, que son, como hemos dicho, las auditorías reglamentarias, ¿vale? Tenemos que reiterar la importancia que tiene un plan de seguridad y salud, ¿vale?, que ha de estar concebido de forma que facilite su implementación, su comprensión para aquellos a los que va destinado, ¿vale? Es decir, que tiene que ser claro y que tenemos que tener en cuenta a quienes cuando hagamos el plan de formación o de capacitación. Y la capacitación tenemos que tener en cuenta a quién nos dirigimos. Desde un albañil a un ingeniero, desde un peón, ¿vale? Entonces tenemos que tener y también tenemos que tener en cuenta, pues, la dificultad lingüística que pueda tener cada uno, ¿vale? Ante todo será necesario elaborar un documento entendible, es decir, sencillo, riguroso, didáctico y dinámico, que eso que suena muy bonito pero luego difícil de hacer, capaz de adaptarse a todas las circunstancias que puedan surgir durante la ejecución de la obra, ¿vale? Como ya he dicho, la norma OSA se fundamenta en la legislación y normativa y mandatos legales de los distintos países, ¿vale? Y, aunque no está ahí, siempre lo digo, la empresa no está obligada a disponer de una certificación OSA, ¿vale? Pero la certificación, es decir, una vez que nos ponemos a ello, ya digo que la certificación debe estar incluida dentro de las fases del cronograma. La certificación supone una serie de ventajas para la empresa, como pueden ser contribuir a una prueba de su adecuación al sistema de gestión y prevención de la empresa, y a su vez supone una mejor integración de la actividad preventiva en la empresa y un cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos, ¿vale? Es decir, que es un más con respecto, un plus con respecto a nuestra competencia. Pues
hasta aquí el tema, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, si no, me tengo que ir porque tengo otro webinar.